Bienvenidos a un programa más de Página de Análisis. En esta ocasión nos acompañan compañeros columnistas que ustedes ya conocen, como lo es Mariano Cervantes. Buenos días. Y como es Miguel Ángel Hernández. Buenos días. Bienvenidos. Y Milton Eloy. Buenos días, ingeniero. Vamos a comentar algunos temas importantes que antes de presidente Fox aquí a Durango, que por cierto ahorita está dando una conferencia y bueno, pues trae datos relevantes, interesantes, que pues yo creo que está un poquito fuera de la realidad, pero no, sí trae datos interesantes. Pero bueno, ya lo vi en Foxilandia. En Foxilandia, ¿no? Pero bueno, ahorita quizás comentemos algo del caso Fox, porque bueno, también nacionalmente es indiscutible su apoyo que ha hecho a la causa de Peña Nieto, ¿no? Y bueno, pues hablando en materia, diría yo, de los elementos que ha distinguido en este proceso electoral es justamente las encuestas, pero diarias, que no se había dado. No sé ustedes si conocían que anteriormente se hacía diariamente, es un factor importante y que bueno, todavía hasta el día de hoy le da una buena ventaja al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, a unos pocos días de que se dé la elección. Si la tendencia es así, ¿cuál será su comentario en el sentido de que, bueno, pues ya es un virtual ganador, o cuál será la lectura en ese sentido? A mí me parece que el tema del tracking, la novedad es que un medio se arriesga a publicarlo. Porque los tracking desde hace 6 años, desde Fox, pues, se hacían pero para consumo interno. Y a mí me parece, bueno, destacable, porque, bueno, va de por medio el prestigio de un medio, en este caso Milenio, que se arriesga a estarlo presentando diariamente. Digo, eso tiene su valor, independientemente del resultado que arroje el 1 de julio. A mí me parece que hay con la última encuesta de Reforma, que rectifica, pues, de acuerdo a la tendencia del resto, de acuerdo a las encuestas, la ventaja de Enrique Peña Nieto a 9 días de la elección prácticamente debe oscilar de acuerdo a las encuestas, el promedio entre 2 y 17 puntos. Me parece que, ateniéndonos a eso, él tendría que ser debería ser el ganador el 1 de julio. ¿En qué va a variar el porcentaje? Yo siento que se va a cerrar un poco más en razón del voto de los indecisos, de ese segmento de indecisos, y el tema de los abstencionistas que logren arrancar más, o bien pues que aumente el universo, ¿no? Sí. Milton, ¿cómo verías tú la lectura de las encuestas a 7 días justamente? Pues yo soy un poco más tajante. Yo creo que es una cuestión ya irreversible. Yo sí creo que el tema de las encuestas ahí, Mariano trae más la lectura en general, pero el tema del tracking, como se le conoce a la encuesta diaria que está publicando Milenio a través de GEAISA, ha sido muy constante al menos, y al final las demás encuestas en algún u otro momento les han ido dando la razón que la ventaja sigue estando en 2 dígitos, hasta lo que comentaba el propio Reforma, acaba, yo no diría que reculando, pero sí acaba demostrando que la ventaja es todavía de 2 dígitos, el mismo Excelsior. Hasta el momento yo me quedaría también, no ha habido una encuesta que no diga que va ganando Peña Nieto hasta este momento, ni siquiera Andrés Manuel ha podido sacar una encuesta fehaciente, con metodología, claro. Dijo que que nomás él conoce y que nomás él va a saber quién fue y quién la hizo, pero no ha habido ninguna, ni la que hicieron los académicos, algunos de la UNAM, como John Ackerman y varios, que luego dijeron que empate técnico, pero hicieron ahí un ejercicio bastante curioso. Después tuvo que salir el señor Berumen a aclarar que no, que era una ventaja de 7 puntos de Peña Nieto, que no había un empate técnico, que no era cierto. Entonces, y Josefina maneja todavía ayer en Sonora, en Sinaloa, que todavía creen los milagros, que invocando a Maquio casi como un santo, prácticamente rezándole, poniéndolo de cabeza, pues yo no veo por dónde haya el mensaje de ya ganamos. El cuchicuchi ni con eso el cuchicuchi le subió. Yo creo que sí, el voto del miedo ahí influyó. Es el verdadero voto del miedo, pero a final de cuentas, ni el propio Andrés Manuel, que sigue manejando el discurso del fraude, que sigue manejando de que puede haber un fraude electoral, y la propia Josefina rezándole a San Maquio. Sí, Mariano. Seguramente
uno de los elementos que se ha logrado posicionar en este proceso electoral ha sido el de las encuestas. Por un lado, quienes pudieran estar basando su propaganda, porque podría verse como un recurso de propaganda, es que las encuestas dicen que voy ganando y podemos tomarlo como propaganda. Es propaganda, las encuestas son propaganda. Y por otro lado, la versión que dice precisamente eso, estas encuestas son amañadas, están copeteadas, están manipuladas, son equivocadas, son los medios que están apoyando al candidato de la televisión y por lo tanto no podemos creer en esas encuestas. Pero finalmente hay un elemento que ya lo esbozaba Miguel Ángel. Dice, todos esos medios, todas esas empresas difícilmente arriesgarían su prestigio con datos tan arriesgados como lo que están dando. Segundo, a lo largo del proceso electoral y la historia de las encuestas de este proceso ha habido dos casos en los que ha dado la nota fuerte. El primero de los casos fue cuando el presidente Calderón filtró aparentemente en forma inocente, que no es cierto, que es un ejercicio planeado, que hagan que se filtre, que hay una encuesta ordenada por la presidencia en la que ya Josefina se va acercando a Peña Nieto. Y eso generó ruido y ya se va acercando y sí se puede, y etcétera. Y la otra encuesta que generó también un poco de controversia fue la anterior de Reforma, en la que ya hablaba de una diferencia de 4 puntos. 4 puntos de diferencia entre López Obrador y Peña Nieto, que para algunos es ya pues un empate. Fuera de esas dos encuestas, todas las demás se han mantenido en ese rango de diferencia importante. En el caso de la presidencia, de la encuesta presidencial, ya nunca se volvió a mencionar el tema y todos coinciden en que Josefina se fue hasta la cola de las intenciones de voto. Y en el caso de Reforma, bueno, en su nueva encuesta se vuelve a más o menos alinear en las mismas proporciones que las demás encuestas. Entonces, me quedo yo con esa idea de cómo en algún momento López Obrador y su equipo, su gente, el grupo de las izquierdas, incluso aquí en Durango, no faltó quien dice, para que vean, ese es un medio honesto, ese medio sí sabe, Reforma sí sabe hacer encuestas. Ellos dicen la verdad, Reforma es el mejor medio por eso hay convenio con el Victoria del mundo. y ahora cuando Reforma en su nueva encuesta les dice que 12 puntos, que sí, pero que siempre no. Entonces, la primera versión, la de López Obrador, no es que esta encuesta está equivocada, o sea, algo hicieron mal. ¿Algún error? Hay un error. Hay una pregunta que está en el aire, es si va a haber problema postelectoral. Hay lecturas en decir, no, no habrá, si son 5 puntos de diferencia, o son 5 más, aunque, bueno, pues en las democracias se gana por un voto, se pierde, ¿no? Pero aquí ya como que acomodamos nuestro propio indicador de nuestra democracia. Para que no exista problema, son 5 puntos cuando menos. Sí. Entonces, pero bajo esta circunstancia, ¿cuál sería su forma de ver en el caso de que pudiera existir un problema postelectoral? Porque ya Andrés Manuel ha estado de alguna manera sembrando de un posible fraude, ¿no? Entonces quizás es preparar con anticipación pues un problema postelectoral, ¿no? A mí una persona me parece muy, muy distante esa posibilidad, atendiéndonos a los márgenes que están marcando las encuestas. Aún y cuando se redujera un dígito, a mí me parece que la ventaja de quien gane va a ser amplia, pues, o sea, en ese sentido. Cada punto debe significar 500,000 aprox. Entonces, si hablamos de 5 puntos, estamos hablando de 2.5 millones, o sea, de votos. O sea, que es un número, a mí me parece suficientemente respetable, así fuera 1 millón, o sea, como para reconocer el triunfo de quien sea. Y suena imposible que alguien pueda, con los mecanismos de control que existen, manipular, o sea, de manera impune, casi 3 millones de gentes. Eso, quizás, si llegara a suceder, era décadas atrás, si es que se hacía, pues. Así es. Pero en las circunstancias actuales, en un proceso vigilado, donde todos los partidos van a tener, en la gran mayoría, representantes de casilla en todo el país, con un IFE que, aunque cuestionado, ha tratado de ir limpiando, quitando dudas, pues, a mí se me hace muy complicado. El tema que quedaba ahí era el tema del 132, que me parece que en 8 días, en 10 días, ¿verdad? O sea, se desinfla y se dimensiona, pues, en lo que parecía, o sea, era un movimiento planeado totalmente, inducido hacia López Obrador, y me parece que ese factor
obra en contra de esa posibilidad de movilización. Que claro, bueno, AMLO lo sigue manejando como una bandera pues electoral, pero a mí me parece que el país no está preparado y no hay condiciones pues por el margen y por el ánimo de la gente. Bueno, otro factor que ha incidido en este proceso, ya dijimos de la encuesta diaria, pero también, bueno, yo soy el 132, el movimiento estudiantil, ¿no? Que estaba leyendo un analista y habla de que estaban midiendo impactos en todo el país y en donde nada más impactó realmente fue en México, el de Distrito Federal. Y habla de un máximo impacto de 100,000 jóvenes, como un tope máximo, ¿no? Que si vemos dentro de 30 millones que son de jóvenes que votan, pues realmente 100,000 no pinta, ¿no? Y no hay problemas, hablaron analizaron estados como Chihuahua, Durango, Querétaro, Guanajuato, que yo recuerde, y no hay nada, o sea, realmente, ¿no? No hay un movimiento como se quiso pensar un momento que pueda generarse. Pero bueno, es un factor adicional. Pero ¿qué piensan de este movimiento que, bueno, ya tuvo divisiones, ¿no? Sí, es que el movimiento 132, yo creo, algunos analistas lo dividen en dos momentos. El primero, el movimiento de la Ibero, el que detona todo, original, ¿no? que es lo que dicen muchos. O sea, ese movimiento pudo ser original en la mayoría de los jóvenes. A lo mejor sí alguien pudo haber sembrado la semillita de hacer el relajo, pero fue lo más espontáneo y natural, y ante la pésima forma de salir de Pedro Joaquín Caldwell y de salir de varios, de que no se vio una buena manejo, sino que empezaron a acusar y a decir y que no eran estudiantes, y de ahí sale el movimiento 132 de yo aquí traigo mi credencial. O sea, ese movimiento como tal sí fue espontáneo probablemente y sí tuvo su impacto mediático. El problema es cuando ciertos actores de la izquierda, como se ha empezado a dilucidar y como ya se dijo y como ya se exhibió, se montaron en esa estructura para crear en base a la juventud de la Ciudad de México, que es notoriamente perredista, hay que decirlo. Digo, ahorita los márgenes de la encuesta, Mancera con un 60 y tantos % les va a poner una de perro bailarín a los demás. Ahí empiezan a manipular un movimiento para tratar de hacerlo ciudadano, pero anti-EPN, o sea, anti-PRI, anti-Peña Nieto. Y yo siento que se va desinflando uno por las divisiones internas, primero, porque se va sabiendo la verdad poco a poco, se va diseminando, y una segunda porque no influyeron en las encuestas, que era lo que esperaban. A lo mejor el movimiento 132 hubiera crecido más si ahorita estuviéramos hablando que Peña Nieto está de Andrés Manuel a 3, a 4, 5 puntos, porque dirían los jóvenes, ya ve, cambiamos la votación, y gracias al 132 se va acercando. A lo mejor se hubiera generado un boom mucho más espectacular. Como no influye en ninguna encuesta, se vio reflejado. Y dos, como sale el tema de que es financiado por el PRD, por Marcelo Ebrard, por Encinas, porque ya hasta organizaban conciertos en el Zócalo y trayendo grupos nacionales, y yo creo que fue perdiendo esa autenticidad, y en los estados, como usted decía, ingeniero, pues no prendió. Hablaban, por ejemplo, en Monterrey, en Nuevo León, 1,000 jóvenes. ¿Qué son 1,000 jóvenes para Nuevo León? O sea, que en Guadalajara 5,000. ¿Qué son 5,000 jóvenes para Guadalajara? O sea, simple y sencillamente sí es la base del voto duro anti-PRI, pero no fue sociedad civil, esa es mi percepción. O sea, que no influyó realmente, no varió, pues, como los debates, ¿no? No, el debate de ellos del martes pasado, sí, si bien es cierto, saturó más de 100,000, o sea, pero a nivel nacional, y en un debate donde, en mi opinión, se vio mejor Josefina que Andrés Manuel, y el ausente estuvo presente, o sea, Peña Nieto sin estarlo, ¿verdad? O sea, de alguna manera compitió. O sea, ya veíamos un 132 muy desinflado, o sea, muy menguado. El tema de exhibir, me parece que puede ser legítimo la inclinación de los líderes hacia AMLO. Digo, es razonable que los jóvenes tomen una posición. Digo, lo que sí es condenable es que se pretenda generar un movimiento como auténtico, como genuino, venderlo, ¿verdad?, como un despertar de los jóvenes mexicanos, y que acaben encapsulándolo a una estrategia electoral. A mí me parece que eso sí es condenable, pues no es malo que los jóvenes se pronuncien por favor de alguien, sí, claro. Eso es sano, y qué bueno que lo hayan hecho. Sí, en este aspecto yo sí observo que en principio cuando ellos, ahorita que decíamos del debate, se logra demostrar de alguna manera que la decisión de Peña Nieto de no ir refleja dos cuestiones interesantes. Primero, no pasó nada en su campaña. Ir o no ir no significaba gran cosa. A lo mejor haber ido le pudo haber representado algún riesgo, si no en restarle intenciones de voto,
considerables, por lo menos sí en hacerle pasar un mal rato, porque pues había la predisposición de que ellos son anti-Peña. Y no pasó nada, el dejarlos ir no le afecta en absoluto. Y la otra consecuencia, el hecho de no haberse presentado, también manda un mensaje de cómo él, a quien ellos en su momento dimensionaron como el puntero, el más importante, el reflejo del poder público, como él los dimensiona exactamente, no son tan importantes como para que yo vaya con ustedes. Entonces eso pone ahí un factor interesante. El otro elemento que quiero comentar es que me llama la atención que ahora algunos de los que quedan del 132 están insistiendo en que quieren estar observando el proceso electoral, que quieren estar presentes en las casillas, en los consejos distritales, en los consejos locales, en el Consejo General, que quieren estar a lo largo de la jornada. Y me parece preocupante. Qué bueno que lo hagan. Si tuviéramos la plena certeza de que es un movimiento legítimo, auténtico, un interés de jóvenes interesados en la democracia, perfecto. Pero cuando hay la sospecha, y a veces no la sospecha, sino la evidencia, de que se trata en buena parte de ellos, de un movimiento manipulado por un candidato, o por un partido, o por un grupo político, para ir en contra de otro candidato, el tener ese tipo de observadores en un proceso electoral puede que no participen como observadores, sino como activistas. Sí. Y eso es lo que me parece hasta cierto punto riesgoso. No, inclusive, ahorita hablamos del tema de la movilización postelectoral, a mí me parece que hay algo que sí se tiene que prever. Ellos están convocando para el sábado 30, una movilización en el Zócalo. Ya descubierto el movimiento, su tendencia, a mí me parece que sí se tendrían que tomar algunas medidas porque a todas luces, ya con la connotación, con el sello de errar que trae el movimiento, cuando las campañas deben de terminar el miércoles, sí, toda promoción a favor del voto de algún candidato, a mí me parece que lo del sábado puede ser resultar una provocación. O sea, un día antes de las elecciones, con el teatro descubierto, pues, ¿a qué intereses obedece? A mí me parece que ese sí es un riesgo, una provocación que está haciendo la izquierda, ¿no? Entonces podemos empezar con una conclusión que coincidimos con las encuestas en que Peña Nieto sigue punteando, ¿no? Sí, y que es irreversible que sea Milton el triunfo el día primero, ¿no? Para mí sí, en ese sentido. Yo lo que todavía, y algunos analistas lo coinciden, Peña Nieto no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. También si nos vamos por las mismas encuestas, que Peña Nieto apostaba a una mayoría calificada, prácticamente arrasar en los distritos, no se va a poder. Yo creo que Peña Nieto va a tener las mismas consecuencias de esta tripartitas, de un Congreso tripartita como lo tuvo Calderón, como lo tuvo Fox, y que va a tener que acordar de todas formas. O sea, Peña Nieto no va a llevarse un carro completo a nivel nacional. Peña Nieto, estamos viendo, va a ser a tercios. Prácticamente tanto Josefina como Andrés Manuel andan entre el 25 o 26%. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a quedar con una gran parte del Congreso de la Unión y que nuevamente va a tenerse que dar los acuerdos parlamentarios que, por desgracia, en estos 12 últimos años no se han dado, ¿no? Fíjate que ahorita que dices, Milton, eso justamente hace unos rato tuvimos la oportunidad de platicar con Vicente Fox y le preguntan justamente lo que estás comentando, en el sentido de que la gobernabilidad de un país obviamente está en función de que el Ejecutivo tenga la mayoría en las cámaras. Sin embargo, a veces hay que construir estas mayorías, en el entendido que si no son de su propio partido, tendrá que hacer un consenso con otros partidos. Coaliciones legislativas, ¿verdad? Exactamente, de tal manera que no se detengan pues reformas que el Ejecutivo manda y que ahí están estancadas y que son urgentes para el país, ¿no? Reforma laboral, reforma energética, la fiscal, la del trabajo, hacendaria. Entonces, fue uno de los que él recomendó, Vicente Fox, que es muy difícil en cualquier parte del mundo cuando no se tiene la gobernabilidad, que él habla obviamente de la gobernabilidad, sentido que estén de acuerdo el Ejecutivo y desde luego el Congreso, cuando en su mayoría. Entonces, a veces hay que construirlas. Creo que yo en eso sí coincido, ¿no? Me parece que el país, desde el 88, o sea, 24 años, eso ha venido entorpeciendo el tema de las reformas estructurales. Anoche veía una entrevista que le decían a Pedro Joaquín Couve en TV Azteca, y él hablaba que es paradójico que
el PAN y el PRD han participado en alianzas electorales, pero al momento del poder, en los últimos 12 años, el PAN no hizo coalición legislativa con el PRD, o sea, lo electoral sí, pero en lo legislativo no. Y sin embargo, con el PRI nunca ha hecho electorales y se han trabajado en el tema legislativo. Entonces, a mí me parece que es benéfico la manera como se está perfilando el Congreso. Hace un mes y medio se hablaba de PRI iba a generar mayoría, iba a tener el margen suficiente para el tema de la reforma. Me parece que eso puede ser positivo. De acuerdo a la historia, el PRI tiene más capacidad de negociar en el tema legislativo que el PAN, pues, o sea, el PAN por sus ataduras, por sus paradigmas, ¿verdad? Se volvió muy cuadrado y trabó, o sea, mucho eso desde Fox, y Felipe Calderón le ganó, pues, o sea, porque él privilegió el tema ideológico y entonces trabó todas las reformas. A mí me parece que puede haber buena expectativa como se está configurando esto, porque Peña Nieto ha hablado de la necesidad de sacar reformas estructurales, y a mí me parece que tiene mayor manejo político en ese sentido, y es más fácil llegar a acuerdos con el PAN en lo legislativo que con el PRD. Ahora, volviendo un poquito a la política local en cuanto al proceso, ¿cómo han visto aquí el proceso local? Y bueno, pues si pudiéramos hacer un pronóstico, pues a pocos días de la elección, pues también es válido, ¿no? ¿Cómo el proceso pues, ha sido tranquilo, ¿no? Yo creo que en general, a excepción de algunos espectaculares que circularon por ahí en contra del candidato del PRI, los volantes que primero circularon contra el propio candidato priista y luego contra el senador amoroso y generoso. Yo creo que de ahí en más no ha circulado esa guerra sucia por las redes sociales como el 2010. Ha sido, yo creo que un proceso sumamente tranquilo, pero que a final de cuentas va en el carro nacional. Lo acaba de publicar Parametría aquí en un medio de comunicación no tan importante como el periódico Victoria, las preferencias electorales en Durango, al menos del Senado y del cuarto distrito, y en las dos, pues más que nada en el Senado son casi 20 puntos de diferencia entre la fórmula de Ismael Hernández de Eras y Leti Herrera sobre Aispuro y Salomé, que prácticamente fue una contienda de 2 contra 1, porque Salomé prácticamente fue una candidata testimonial. Y el caso de Gonzalo, yo siento, a la reserva de lo que comentan mis compañeros, que se desinfló luego de la plurigenerosa que fue descubierta hace unas semanas. ¿Cuál será el pronóstico? Yo digo que va a ganar el carro completo aquí, el tricolor. O sea, presidente, senadores y los 4 distritos. Yo creo que el más cerrado va a ser el tercero, pero de todas formas no habrá mucha controversia. Mariano, ¿cuál sería una lectura? Coincido en que estas campañas a nivel local han mostrado en toda su dimensión lo que el PRI hizo en su momento. Desde que hablamos de la selección de candidatos, veamos cómo estaba yéndose por los más fuertes. O sea, en ocasiones anteriores se hablaba de que a lo mejor le daban chance a algunos de los candidatos emergentes, de los que más o menos, para darle oportunidad de participar y todo eso, y luego apoyarlo, respaldarlo para sacarlo adelante. Y en esa ocasión el PRI se fue no a experimentar, no a probar, no a buscar a ver a quién apoyar, sino se fue a buscar a los que eran sus cartas más fuertes, lo más fuerte. Pues les está dando resultado. Yo sigo insistiendo en que no conozco a nivel estatal y en buena parte en amplios sector de la República, no conozco un mejor operador político como Ismael. No conozco. Es un operador probadísimo. Y en términos de cercanía con la gente, de contacto, pues nadie tiene una trayectoria tan fuerte como Leti Herrera. O sea, no veo a nadie tan aceptado, sobre todo en la comarca lagunera y, bueno, ya en muchos municipios, porque desde tiempo atrás ya venía trabajándolo así. Ya lo estamos viendo, las encuestas lo están reflejando, las intenciones, la actividad, y se refleja también en la actitud que están tomando los candidatos de los otros partidos, como que ya han venido, decía Miguel Ángel, desinflándose alguno de ellos, y como que nosotros también ya se viene reflejando el pesimismo, ya empezamos a escuchar un discurso también en el mismo tono del PG, en el caso de Aispuro, recordando experiencias anteriores que me hicieron fraude, todo eso. Y eso no es otra cosa que el reflejo de un cierto derrotismo que se viene. ¿Y cuál será un pronóstico? Sí, coincido, el PRI se va a quedar con el carro completo en el Estado. Miguel Ángel. Me parece que de acuerdo a las encuestas y a las campañas, el PRI no debe tener ningún problema por sacar
sacar reelección. De hecho, había desde un principio dos áreas de atención. La senaduría, más por el tema electoral, por el antecedente del 2010, en la recta final, pues, entre Ismael, el encuentro entre Ismael y Aispuro, que nada tiene que ver con el tema electoral, sino por imputaciones de otro tipo, ¿no? Y el cuarto distrito, pero se preveía que era PAN-PRI, sí, y termina siendo PT quien empieza a apretar. A mí me parece que difiere un poco de la operatividad de Ismael. A mí me parece que Ismael en la capital va a ser el punto más competido. O sea, la senaduría de la amplitud se va a dar en La Laguna por el trabajo de Leti, por más que el tema del factor Ismael. Ismael va a inhibir mucho voto a favor del PRI en la capital, pero yo creo que en el Congreso del Estado y en La Laguna va a sacar la elección sin ningún problema. Y yo coincidiría que el operador, el mérito de este proceso electoral va a ser del jefe político en Durango, es decir, que exhibe eficiencia en el trabajo político de los candidatos, porque sacar a Ismael era complicado, o sea, como candidato, por los antecedentes y por muchas razones. A mí me parece que el gobernador, en este caso, ha hecho un trabajo político muy interesante, que si gana en los términos como se está prefigurando esto, va a ser un golpe de timón, o sea, va a fortalecerlo políticamente, no solo en el tema de Durango, sino a nivel nacional. O sea, vamos a tener un liderazgo nuevo, ¿verdad?, con un estilo diferente, pues, a lo que nos acostumbramos los 6 años antes, porque a mí me parece que ese mérito sí hay que tenerlo ahí, ¿no? O sea, al margen de que Ismael es un candidato ganador, pues, o sea, que es una marca que camina sola. Pues. Yo apuntaría, solamente si me lo permiten, que obviamente, queda claro, no sería la primera ocasión en la que el factor Laguna, y entiende este factor Laguna como marca Herrera, saca adelante una elección para el PRI. ¿No? Ya serían 2 al hilo. 2 al hilo más otros casos, pero bueno, no es la primera vez, es ya como que parte de por qué. ¿Por qué Leti Herrera? Porque pues sacan la elección, La Laguna rescata los votos para el PRI. Y cuando digo que Ismael es el mejor operador que conozco, como candidato vemos que está golpeado y que tiene quienes están abiertamente en su contra y todo lo demás, pero yo sigo insistiendo en que en capacidad de organización, en creatividad, en capacidad de movilización, en conocimiento del producto, del territorio, de las necesidades, etcétera, yo no veo a nadie más en condiciones de competir como organizador, como preparador de un proceso. Sí, ahora, ¿el pronóstico, Miguel Ángel, es para igual? Sí, igual. Sí, no se vislumbra. No hay por dónde, pues. Sí, ahorita, volviendo a la plática con Vicente Fox, una de las preguntas fue justamente el por qué apoyar a Peña Nieto. Y él mencionaba de que, independiente que pues es político, su origen es empresario. Dice, y un empresario cuando tiene un objetivo, pues primero se fija la meta y después tiende a hacer lo necesario para llegar a ese objetivo. Dice, en este caso, Peña Nieto se construyó previamente su trayectoria hasta llegar a ese punto, y yo no veía en el PAN nadie que hiciera eso, ¿no? Por eso desde antes yo veía que Peña iba sobre ese camino y lo reafirmó, dice, entonces está convencidamente que Peña Nieto, como todos sabemos, va a ganar, y que la otra es de que si no tiene miedo que lo expulsen del PAN, y él dice que lo ve difícil, que simplemente él está expresándose como, más que como panista, como persona, y que en ese sentido, dice, todo marca en estudios, encuestas, opiniones que va a ser Peña Nieto, y no, dijo, recuperé mi libertad, dice, que no puedo decir antes. Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Porque Vicente Fox no deja de ser un personaje. Por menos de eso corrieron Espino. Sí, es correcto. Por un exceso de libertad de expresión. Sí. Por exceso. Pero me parece que tiene su valor, pues, el tema de que Vicente Fox, porque no es un ciudadano común y corriente, pues, es un expresidente de la República, el primero de la alternancia, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que tiene un peso reconocido y él debe estar más allá de los partidos. A mí me parece que lo que menos le preocupa, así se ve. La expulsión, no tiene ningún efecto. A mí me parece que con la expulsión quien pierde es el PAN, o sea, porque en lugar de ver sus vacas sagradas y recomponerse, el PAN, lejos de cerrar filas, parece que está empeñado en seguirse escindiendo, pues.
desangrándose, porque a querer y no, o sea, la ruta de Peña Nieto fue la misma de Fox. Desde la gobernatura de Guanajuato, Fox inició su proceso. Y Enrique Peña Nieto hizo exactamente lo mismo. Entonces, y el tema de Peña Nieto está muy identificado con el tema del ciudadano también, cosa que también Fox fue construyendo en su momento. Entonces hay muchas similitudes. Y a mí me parece que la etapa que estamos arribando además es que va a ser más que de los partidos, de los ciudadanos, el tema de la política. Ahora, y eso es saludable. Hay un tema que, bueno, pues ya tenemos meses, ¿no?, que platicando sobre la sequía, las graves consecuencias que tenemos todavía y que nos falta por ver, pero que el tema del presidente Calderón de rechazar ese apoyo extraordinario de 15,000 millones a los estados en sequía, obviamente le pegó políticamente al PAN, ¿no? Sí, mucho, y se nota. Yo creo que ahorita, principalmente en el campo, en las comunidades, se nota de que no hay la voluntad, al menos dentro de los campesinos, del gobierno federal con los campesinos, porque si bien los recursos, como lo comentamos en una mesa hace tiempo, están fluyendo, pero son los recursos normales, ¿no? Los que el Procampo y todo ese tipo de situaciones. Y además con lentitud, porque ya estamos... Sí, no. Y sí ha socializado mucho, ¿no? Hay un dato interesante. Ustedes recordarán que hace algunos años, antes de la época de la alternancia, antes de esa época, previo al proceso electoral había políticos que decían, ojalá y llueva. ¿Por qué? Porque la lluvia generaba cierto optimismo, cierta estabilidad, tranquilidad en los productores, y eso se reflejaba a favor del PRI, porque era el Estado, el PRI Estado. Entonces decían los políticos, ojalá y llueva. Ahora en esta ocasión, esa sequía que de alguna manera se siente, se refleja en la población en general, ya de alguna manera permeó en que el Estado es el PAN. En este momento, de alguna manera se refleja también, y el hecho de que no haya esa ayuda, o por lo menos no oportuna, no como se siente que se necesita, pues claro que se le tiene que... Un error político, además de un error social. No, garrafal, o sea, a mí me parece que la miopía no los dejó ver el efecto, y claro que la sequía va a jugar el 1 de julio, y va a cobrar la factura, porque si bien es cierto, pues si son 7 estados, pero bueno, son votos que en una contienda cuenta, así sea un voto, ¿verdad? Y a mí me parece que permeó más las fobias políticas del presidente, ¿verdad?, que el beneficio realmente de la gente. Hubiera sido muy distinto si se refugian en aquel apotegma de que en política lo que tiene costo en dinero no es caro. Lo que sí. Si se puede comprar, no es caro. Entonces, si hubiera tomado el liderazgo, incluso tuvo la oportunidad del presidente Calderón, e incluso a través de algunos de sus operadores que son escasos, tomar el liderazgo y asumir el combate a los efectos de la sequía, la atención a los efectos lamentables de la sequía, y el estar presente en los estados, acudir, ir con los gobernadores, aunque sean priistas, no importa, ir a tomarse la foto entregando la despensa, llevando la pipa de agua, hacer movimiento, porque nada se lo impedía. Quizás tenemos ahí parte de lo que era la veda electoral para las autoridades, pero bien manejado. Hay mecanismos. Porque aparte, sí hay mecanismos, porque aparte no se trata de una promoción personal de su imagen, claro, se trata de la atención a una situación. Una emergencia. Y recursos, pues por supuesto que sí hay recursos para haberlo hecho. Y qué mejor inversión que la de garantizar que alguien afín a su proyecto pudiera ser su sucesor. Y yo creo que Calderón, al final de los días, después de que finalice este proceso electoral, si el PAN cae en un tercer lugar, como todo parece indicar en estas últimas semanas, será uno de los principales culpables de la caída del PAN, no nada más por lo de la sequía, lo de los 60,000 muertos, lo que decía Vicente Fox, la falta de preparación de cuadros políticos. Muchos siguen diciendo que al fallecimiento desafortunado de Juan Camilo Mourinho se le acabaron los perfiles. Yo siento que va a ser muy dura la clase política panista después de la euforia del cambio y todo con Calderón. Yo siento que Calderón va a estar sentado en algún momento hipotéticamente en el banquillo de los acusados de haberle entregado, haberle entregado al PRI nuevamente la presidencia de la República, y 2, de transformarlos de una primera, segunda fuerza hasta una tercera lejana posición, tanto en el Congreso de la Unión como en la propia... más aparte, Vitovsky también saca que el PAN va a perder probablemente Jalisco, bueno, no, probablemente está en un tercer lugar,
va a perder Jalisco, está cerrado Guanajuato, va a perder Morelos también con el PRI, el PRD es el segundo lugar y el PAN está en segundo. Yo siento que la evaluación en general de este proceso electoral es un desmoronamiento del Partido Acción Bueno, es una Nacional. calificación, ¿no? Claro, Finalmente también va no por ver que implícita, tiene la sociedad de manifestarse. en este caso con el gobierno, ¿no? Y a ver aquí el PAN en Durango cómo se despedazan como normalmente. Pues más bien nunca se lograron articular, ¿verdad? Eso yo creo que coincido, sí, que realmente no hubo una unidad, siempre ha existido ahí. Porque incluso el fuego amigo al interior del PAN ha estado a la orden del día, Sí. constante. Así es. Bueno, pues no sé, fíjese, rápido se nos fueron los 45 minutos platicando realmente de temas que pues va a ser de aquí, yo creo que ahí después del día primero, Sí. Después del día del primero. próximo mes de julio, y pues esperemos que la próxima semana, si nos acompañan, pues vamos a hacer el último pronóstico. Yo creo que no va a variar, yo también coincido de tanto local como nacional. Sin embargo, bueno, pues puede suceder algo que Ajá. inédito, que es muy difícil, Que que cambie la modifique. tendencia. Estamos hablando justamente que cada punto estiman que representa 500,000 votos, ¿no? Sí, más o menos. Con una participación del 60%. Con un son 60, que es muy buena, que ¿no? sería mayor que la que hace 6 años. Mayor. Entonces están estimando, creo que Un conservadoramente, Un 60% de un participación. 60. Bueno, pues le agradezco a Miguel Ángel Hernández su presencia, a Milton Gracias. Eloir también, con sus agudos comentarios, y Mariano Cervantes, que pues nos han acompañado en un programa más de Página de Análisis, esperando que nos, pues también la próxima semana nos acompañen ustedes en un programa más pues de análisis político fundamentalmente. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.